Pero cuando todo parecía perdido para la industria de los videojuegos en América, dos empresas japonesas, que posteriormente dieron una de las batallas más importantes en la industria, estaban determinados a triunfar sobre los errores de sus antecesores. Los japoneses son un pueblo dedicado, disciplinado y acostumbrado a hacer las cosas con los más altos estándares de calidad, y en los videojuegos seguirían este camino para revitalizar un negocio que daba su último respiro. Con anterioridad repasamos un pequeño capítulo en la vasta historia de los videojuegos, la llamada crisis del videojuego de 1983. Pero el tema que nos reúne en esta ocasión es hablar de lo que aconteció después, cómo es que se logró recuperar, y se convirtió en lo que es hoy en día. Sin más, te doy la bienvenida a El resurgir de la industria de los videojuegos. En la corta, pero intensa trayectoria que han tenido los videojuegos podemos encontrar casos así, pero sin duda el más marcado es el que ocasionó Nintendo con su famosa NES en 1985, una máquina que salvó a la industria de los videojuegos del precipicio al que caía de forma vertiginosa tras la fallida segunda generación de consolas. En 1983, mientras el negocio se caía a pedazos al otro lado del mundo, Nintendo lanzó al mercado local una consola llamada Family Computer o Famicom. La plataforma gozó de un gran éxito comercial y una enorme aceptación entre el ávido jugador japonés, por lo que los nipones decidieron que era momento de conquistar nuevos mercados y ampliar horizontes con sus máquinas. Norteamérica era el lugar ideal para cumplir dicho propósito, pero antes, había que realizar algunas modificaciones en su producto. En 1985, Nintendo presentó una versión totalmente diferente de la Famicom para los jugadores de Estados Unidos. Con la intención de lograr un impacto positivo a nivel de ventas, en la compañía japonesa apostaron por fabricar un sistema de entretenimiento, en vez de una simple consola de videojuegos. Para ello se apoyaron de un par de aspectos. En primer punto, un diseño renovado en relación con la versión japonesa, con el aspecto físico de una caja gris y una inserción de cartuchos horizontal que se acercaba más a la apariencia de las videocaseteras de la época. En segundo punto, la máquina se vendió con periféricos exclusivos tales como una pistola de luz y un accesorio robótico de baterías que respondía físicamente a los destellos de una pantalla. Tras una campaña de marketing en televisión y demostraciones en centros comerciales, el 18 de octubre de 1985 Nintendo por fin irrumpió en Estados Unidos al lanzar un total de 100.000 consolas en la ciudad de Nueva York. Cada paquete incluía la NES, un par de controles, un dispositivo robótico o ROB, una pistola de luz y los juegos Gyromite y Duck Hunt. Bajo el lema, Now, You're Playing with Power, las cosas nunca volvieron a ser iguales para Nintendo. Los nipones habían logrado resucitar una industria que se encontraba en la lona, llevándola, a partir de ese momento, a niveles de éxito inimaginables. A diferencia de Atari, Nintendo implementó un control de calidad, el cual se basaba en que cada empresa solo podía publicar una cantidad de juegos al año, además que todos los juegos eran revisados para ver si podían ser lanzados al mercado. Nintendo lo tuvo claro desde el primer instante con la NES. Dejar que cualquier desarrollador mancille con malos juegos tu consola no era un camino a seguir. Su respuesta a nivel técnico fue el Chip Ananias, un sistema de bloqueo que venía instalado en los modelos occidentales de la Famicom y que impedía el funcionamiento de software no autorizados dentro de la misma. Por supuesto, como otros tantos sistemas de protección, esta no era infalible, pero fue un primer paso para mostrarle al mundo que la empresa se preocupaba por la experiencia del usuario. Esta decisión se vio reforzada con una campaña de marketing que incluía el mítico sello de calidad que Nintendo integró en sus productos para indicarle al consumidor, desconfiado ante la cantidad de malas experiencias de los años previos, que podía gastar su dinero con la certeza de que recibiría una consola o juego con los más altos estándares de calidad. Este no fue su único hito en Occidente, pues la empresa de la Gran N ya contaba con el clásico Donkey Kong, junto con su primera versión de Mario Bros., pero necesitaban algo que marcará historia. En esta parte llega Shigeru Miyamoto, el cual entró a Nintendo como un simple diseñador, pero ahora es uno de los personajes más importantes de la industria. A Miyamoto se le encargó diseñar un juego para la Famicom, él y un pequeño grupo desarrollaron Super Mario Bros.,
un plataformero que revolucionó la industria. Super Mario tenía historia y un final, algo que pocos videojuegos tenían en la época. Además, el desarrollo del juego era bien llevado, con una dificultad excelente para todos. El fontanero italiano marcó un antes y un después. Para Nintendo es su personaje más relevante y el más famoso. Solo nos queda agradecer a Shigeru Miyamoto por salvar a la industria de los videojuegos en Occidente. Por otro lado, Sega quería pasar al ataque con su nuevo presidente en América. Seguían trabajando en la concepción de una mascota que le hiciera frente a Mario, y la idea del erizo de Naoto Uoshima, creado para un concurso de diseños, parecía la idea más válida, aunque muchos en la compañía no tenían muy claro tal asunto. Pero no era fácil dejar huella en el mercado, sobre todo si Nintendo tenía la rebanada más grande del pastel, sobre todo con el próximo lanzamiento del Super Famicom o también conocida como Super Nintendo, que llegaría en noviembre de 1990 a Japón y un año después a territorio estadounidense. No había tiempo que perder. El diseño de Sonic prácticamente ha sido siempre el mismo, sin demasiadas variaciones. No obstante, sí que ha habido algunos rasgos evolutivos que lo han convertido en el erizo que conocemos a día de hoy. Los primeros cambios de Sonic se basaron en la modificación de las púas de la cabeza, aunque ese cambio se revirtió con el tiempo y el color de sus ojos, pasando del negro al verde. A pesar de que la mayoría de esas alteraciones fueron por parte de Sega América y no Sega Japón, que no quedaron demasiado contentos con los cambios, pero eran, según parece, necesarios para occidentalizar al erizo. El modelo inicial de Sonic corre a manos de Naoto Uoshima, mientras que Yuji Nake se encargaba de darle vida al personaje en el videojuego. La idea de Sega era dar con una fórmula similar a la de Nintendo con tal de hundir a Mario y hacer que Sonic fuera el sustituto natural del fontanero. Por lo tanto, el género al que pertenecerían los juegos del erizo serían exactamente los mismos que los de Mario, plataformas, con algunas modificaciones por supuesto, pero la esencia era la misma. Nake quería sacar el máximo potencial de la Mega Drive de Sega, y aprovechó el género de plataformas para idear un diseño de niveles en el que el jugador no tenía que conseguir los mismos objetivos que Mario, sino terminar la partida lo más rápido posible. Por aquel entonces, no se podía guardar partida en los videojuegos, no era lo habitual, por lo menos, de modo que era una brillante idea el que los jugadores tuvieran que pasarse un nivel lo más rápido posible. De lo contrario, tenían que volver a empezar. No había vuelta de tuerca ni tampoco mucho más misterio. Nake ideó niveles más planos que los de Mario sin tantos obstáculos de por medio, pero con objetos y elementos que hicieran que el jugador sintiera que la velocidad de Sonic aumentaba poco a poco, rampas, bucles, etc. Sega y Nintendo no solo representaban una elección sobre qué consola enchufar a tu televisión, sino mucho más. En esa batalla se discernía quién era el más cool. Elegir una implicaba no acceder al catálogo de juegos de la otra y ante tus amigos tenías que posicionarte sobre si eras de Sonic o de Mario Bros. La batalla la comenzaría ganando Nintendo con el lanzamiento de la Nintendo Entertainment System, más conocida como la NES, en el año 1983. Fue la primera consola tras la bancarrota de Atari en salir al mercado y, como era de esperar, se llevó a gran parte del público. Por otra parte, Sega lanzó al mercado la Sega Master System 3 años más tarde, pero no consiguieron el éxito esperado debido a la hegemonía de Nintendo y sus juegos exclusivos, especialmente los del famoso fontanero italiano y su hermano, Mario Bros. La aparición de Sonic y una mejora técnica que permitía operar en 16 bits, hicieron que Sega fuera un paso más allá de Nintendo, consiguiendo hacerse con la mayor parte de las ventas de videoconsolas con el lanzamiento de la consola Mega Drive, en el año 1989. Como cada compañía desarrollaba la mayoría de los juegos, elegir una u otra consola implicaba olvidarte de poder jugar a los otros. Así que la lucha por poseer un mejor o más amplio catálogo de juegos fue una pugna vital entre Sega y Nintendo. Una frase repetida en Nintendo era, "El secreto del juego está en el juego". La compañía de Mario era conocida por ser muy meticulosa con cada uno de sus lanzamientos, imponiéndose un elevado estándar de calidad y rechazando trabajar en muchas ocasiones con desarrolladores ajenos. Sega vio un filón ahí y realizó la estrategia contraria, cargándose de catálogo para dar muchas más opciones a sus jugadores, Sonic, Altered Beast,
Mortal Kombat o Virtua Fighter eran las diferentes armas arrojadizas para romper el dominio de Donkey Kong y Mario. Los 90 eran otros tiempos, desde luego. Tiempos en los que podías criticar abiertamente a la empresa rival en tus propios anuncios, lo que daba pie a campañas de marketing que hoy veríamos descabelladas. Mientras Nintendo estaba más centrada en desarrollar sus juegos y consolas, Sega se apuntó a lo del marketing negativo, lanzando una agresiva campaña que desprestigiaba a la Nintendo NES comparándola con su Genesis/Diagonal Mega Drive con un juego de palabras, Genesis does what Nintendo, ya icónico para los fans de Sega. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an... Gotta go. Hey, guy, you're the first serious gamer I've seen all morning. Check this out. Brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World. Wow! What's this one? Oh, this is a Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast, too. No, over here. I like Genesis, and it costs a lot less. Wait, kid, that game I'll there. take Sonic and Genesis. I knew that. Sonic the Hedgehog. More action, more speed. Sega Genesis. It's a whole lot more for less. Hey! You still don't have a Sega CD? What are you waiting for? Nintendo to make one? You have seen the games, right? Wrong answer, man. Show 'em! Wanna see more? Después de la salida del Mega Drive, Nintendo respondió rápidamente con el lanzamiento de la SNES, haciendo que se igualara la pelea entre las dos compañías, además del lanzamiento de la mítica consola portátil Game Boy, haciéndose por completo con la lucha entre estas dos compañías y la respuesta de Sega con su Game Gear, la cual no estuvo a la altura por, entre otras cosas, sus problemas de batería. Hey, there's an easier way to get color. Get a Game Gear, the full color portable with over 150 games, like the new Echo, Mortal 2, and Sonic Triple Trouble. Esto fue el golpe mortal para Sega, la cual tras varios intentos fallidos por volver a competir con sus videoconsolas como la Saturn o el Dreamcast, dejaron de lado la producción de videoconsolas y se dedicaron exclusivamente a la elaboración de videojuegos. Esto significaría el fin de la guerra entre Sega y Nintendo. A principios del año 2002, Sega lanzó el videojuego Sonic Advance para la consola de Nintendo Game Boy Advance, el primer juego de Sega en una consola de Nintendo y la aparición de la legendaria mascota de Sega en la ya antigua competencia. A partir de este punto, Sega y Nintendo han coexistido de maravilla, dejando de lado las competencias del pasado y trabajando juntas en la industria, haciendo que ambas mascotas de cada compañía, tanto Mario como Sonic, siguieran creciendo. De hecho, Nintendo y Sega sacaron en el año 2007 el videojuego Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, el primer juego en el que juntaron los personajes de ambos mundos. Mario y Sonic han sido figuras clave en el desarrollo de ambas empresas, produciendo un aumento considerable de ventas e interés del público en sus juegos, creando multitud de juegos y nuevos personajes a partir de estas dos mascotas y creando también, por así decirlo, una batalla entre ambos, aunque han demostrado poder coexistir en el mismo medio e incluso en un mismo videojuego. Aunque las rivalidades en los videojuegos aún existen, es muy difícil que lleguen al mismo nivel que Sega y Nintendo. Incluso sería raro que acabaran la batalla de una forma tan buena como lo hicieron ambas compañías. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que algún día volverá a haber una guerra como la de Nintendo y Sega? ¿Qué crees que hubiera pasado si Sega hubiera seguido sacando consolas?
No olvides dejarme tu opinión en los comentarios, siempre los estoy leyendo. También, si quieres que hable sobre algún tema en específico, no olvides comentarlo, tus sugerencias son muy bien aceptadas. Pero no todo fue color de rosa para Nintendo, pues hubo un gran error que le costó prácticamente el puesto número 1 en la industria, y también perdiendo lo que sería la próxima generación de consolas. Siendo, prácticamente, los que causaron la creación de una de las empresas más grandes de videojuegos de hoy en día. Dime, ¿sabes a cuál me refiero?